Saludos, señores. Nos encontramos otra vez aquí en estas palabras al viento. Los Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de tener una tradición literaria bastante joven si la comparamos con países de la parte europea de Occidente, como es el caso, por ejemplo, de Francia, de Inglaterra, de Alemania o de España, es menos cierto que tiene una representación considerable entre los grandes autores en la novelística mundial. Para muestra, Hemingway, Tennessee Williams, Scott Fitzgerald, Herman Melville, entre otros. Pero en la poesía, también Estados Unidos no le ha ido a la saga a la tradición literaria europea. Y tenemos al mayor representante de la poesía norteamericana de todos los tiempos. Nació el 31 de mayo del año 1919 en Long Island, Nueva York, Estados Unidos. Vamos a hablar de Walt Whitman. Saludos. Saludos. Realmente hablar de Whitman es hablar de la poesía. Hay escritores como Borges que dicen que cuando leyeron a Whitman en su juventud, por un momento desearon ser Whitman y trataron de imitarlo con todo su corazón. Pero no solo escritores como Borges, está el poeta nacional dominicano, don Pedro Mir, que fue un gran admirador de la poesía de Whitman. Y no solo Pedro Mir, toda persona con sensibilidad que lea al gran poeta Walt Whitman tiene que sentirse identificado. Porque Whitman, a diferencia de muchos poetas, cantó a todo, cantó a la naturaleza, a la vida, al amor, a la patria, a la democracia, a la guerra, al mar, a la tierra. Le cantó a todo lo existente y lo hizo de una manera natural, de una manera sencilla, de modo tal que incluso su poesía en un primer momento no estaba considerada por muchísima gente como poesía y fue un escándalo. Y él tuvo que, para la primera edición de Hojas de Hierba, que apenas fueron 12 poemas en un primer momento, él tuvo que costear una edición de 1000 ejemplares, pero pasó muchísimo trabajo porque tuvo que hacerlo, tuvo que trabajar para poder pagarla, y lo que lo ayudó más a él fue un comentario positivo que hizo Emerson, que lo motivó a continuar trabajando su poesía y a convertirse en ese gran poeta que es hoy en día Whitman. Pues sí, yo estoy de acuerdo. Es un poeta trascendental, es un poeta optimista, intimista también. Él canta de forma desenfadada a las cosas menudas y a las cosas grandes. Yo creo que es un poeta imprescindible. Coincido contigo, con Borges e incluso con Neruda, que también era proclive a tener como referencia a este gran poeta norteamericano. Es una vida la de este hombre en un Estados Unidos convulso, un Estados Unidos en crecimiento. Yo creo que no vamos a tener más remedio que hablar de su entorno social, desde la expansión de los Estados Unidos inicial hasta el final de la guerra civil, de la guerra de secesión entre el 61 y el 65, porque su obra tiene mucho que ver con lo que le está pasando. Sin embargo, es muy capaz de sentirse contento consigo mismo, es muy capaz de fijarse en las cosas menudas y de trascender. Bueno, no en vano ese movimiento se le ha catalogado un poco como los trascendentales. Él desde luego sí que lo es. Entonces yo creo que va a valer la pena ahondar un poquito en su biografía, ahondar un poquito en el entorno de Estados Unidos de su época, que es casi todo el siglo XIX, y después darnos el gusto de leer bastante poesía, porque creo que es sustanciosa. Bueno, sí, amigo Oscar. Yo riéndome aquí porque me hubiera gustado hacer la anécdota del día de hoy en relación al programa, pero estamos en un programa y entonces, bueno, hay que hablar de Whitman, no de Sábato. Sí, definitivamente Whitman se ha ganado el lugar al lado de los grandes, y así lo atestigua una taza que yo tengo que compré en Barnes Noble en Nueva York, que contiene serigrafiado muy bonito en la taza todos los grandes autores, escritores norteamericanos y del mundo.
ahí están todos y está él con su gran barba en primer plano, porque definitivamente es un monstruo de la literatura norteamericana y del mundo. Este señor hizo de todo para entrar al mundo de la literatura y salir adelante con sus letras. Y gracias a su padre, que fue carpintero, pero se preocupó por ampliar sus conocimientos, sobre todo en el mundo de la filosofía política y específicamente de la historia norteamericana, pues él logró también entrar ahí. Fue ayudante de imprenta, también periodista, y no decolló en nada de eso porque finalmente él tenía que hacer esto que hizo. Fue a Nueva Orleans, en donde tengo entendido que también intentó estudiar castellano y francés, con poca suerte. Y bueno, no fue hasta que publicó su, como tú dices, la primera edición de Hojas de Hierba, que Emerson la valoró bastante, que él se dio a conocer, aunque su editor me parece que, pienso que no se hizo responsable por la edición. En ese sentido, hubo muchos problemas con la obra de Whitman por varias razones. Whitman no responde ni a una religión, ni responde a un partido político, ni responde a una ideología. La ideología, si alguna tenía, era la ideología de la libertad y de la democracia y de la individualidad, que también le ha hecho a Estados Unidos como país. Entonces, si alguna ideología tenía, era la de la libertad. Ni siquiera una sexualidad definida, y eso era imperdonable. Tampoco, porque la poesía de él en algunos momentos se mueve entre una homosexualidad aparente y a veces incluso bastante clara, y, o sea, para la época, estamos hablando de 1855, un país tan puritano como los Estados Unidos, aún en este tiempo, y estamos hablando de hace siglo y medio. Entonces, este hombre en ese tiempo, escribir las cosas que él escribió, debió causar un escándalo mayúsculo. Estamos hablando cuando el país está naciendo. Un Estados Unidos que todavía, cuando nace Whitman en 1819, hacía poco tiempo que se había liberado de Gran Bretaña, porque logran la independencia fue el 4 de julio de 1776, y no logran el reconocimiento de Inglaterra hasta 1782. O sea, estamos hablando de 16 años por un lado y 19 por otro. Estamos hablando de 35 años. O sea, Whitman nace a los 35 años de Estados Unidos, de que Estados Unidos es reconocido como nación. Entonces, es una nación en crecimiento. Esos problemas del norte, del sur, todo eso que nosotros hablábamos con Oscar Wilde, al que conoció también. Sí. Una época bien convulsa. Eso fue entre el 61 y el 65, en la que ya había cierta definición, pero un poco antes, en la época de la juventud, del nacimiento de Whitman, a pesar de lo anticolonialista que era en teoría en los Estados Unidos, había una clara expansión. En toda la época de juventud de este poeta, Estados Unidos había provocado una guerra con México para ganar estados, había comprado la Luisiana a Napoleón para adquirir también más terreno, había provocado el asunto de Texas, mandando un montón de colonos para que se independizaran de México y se unieran después. Habían comprado la Alaska a los rusos. Era una constante expansión. Entonces, claro, estaban aceptando la parte del norte, ya en el 60 y tantos, estaban aceptando colonos porque había mucha demanda y venía mucha gente, lo estaban mandando al oeste a cambio de entregarles tierras. Los modelos industriales del norte ya prevalecían sobre los arcaicos agrícolas del sur, con esas plantaciones de algodón. Claro, los del sur no les interesaba para nada la abolición de la esclavitud, mientras que los del norte sí. Entonces, ahí surgió ese conflicto, un conflicto bastante encarnizado, por cierto. 9 millones tenía el sur contra 2.3 el norte, pero a pesar de eso el norte tenía mejores comunicaciones y bueno, pues los esclavos por supuesto no respaldaban al sur, respaldaban al norte, que al final se llevó el gato al agua.